Hola, este es el libro Ascendentes en Astrología, un análisis que relaciona la astrología con la dimensión esotérica y la psicología moderna, escrito por Eugenio Caruti y publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Estamos en el capítulo del ascendente en Libra y esta sería la segunda parte. Si quieres escuchar la parte primera, acá en la esquina superior derecha te dejo el enlace y no olvides suscribirte. Empezamos. Ascendente en Libra. La matriz arquetípica de Libra. Si observamos la matriz arquetípica de Libra, veremos que Capricornio está en la casa 4. Desde el punto de vista puramente energético, esto significa que en la base emocional de estas personas se encuentra la capacidad de autosostenerse y no necesitar aferrarse a nadie. Este es el verdadero punto de partida para las relaciones maduras y complementarias que este ascendente propone. Es evidente que si existen vestigios de necesidades simbióticas insatisfechas, los vínculos estarán muy alejados de la verdadera complementación y serán objeto de las distintas manipulaciones que emergen de los niveles más inmaduros y carentes de afecto de una persona. El encuentro sincero con el otro, propio del ascendente en Libra, exige una elevada madurez emocional y esta es la promesa de Capricornio en casa cuarta, desde el punto de vista energético. Sin embargo, sabemos que, desafortunadamente, las marcas psíquicas que suelen producirse en la primera parte de la vida con esta posición favorecen el desarrollo de un mecanismo caracterizado por una falsa madurez emocional. Una actitud autosuficiente que alimenta la ilusión de que la única seguridad posible está en el aislamiento, por más sufriente que éste parezca. Si unimos este más que probable mecanismo defensivo con el refuerzo que en ese sentido pueden producir algunas experiencias dolorosas vividas durante el aprendizaje tanto de la pareja como de las sociedades, que con este ascendente son casi inevitables, veremos que el aislamiento y el negarse a todo compromiso con el otro suelen ser los refugios predilectos de estas personas y su principal obstáculo es la comprensión del patrón de destino que les corresponde vivir. Voy solo, bien se lame, o bien, mejor solo, porque de otra manera sufro. Podrían ser, en estos casos, los leitmotiv inconscientes de quien busca la soledad para escapar a esta constante, y muchas veces dolorosa, presencia del otro en sus vidas. Pero en las personas en las que esta tendencia autoprotectora ha crecido demasiado, es muy visible que la expresión de lo librano alcanza solo los niveles más formales, ideológicos o teóricos del compromiso con los demás. En todo caso, se limita a desplegarse a través de solitarios talentos artísticos o mediante una actitud contemplativa que llega hasta cierto grado, diríamos estético, pero no amoroso, de comunión con el universo. En todos esos casos, el refugiarse en el aislamiento será una fuente de insatisfacción profunda para ellas. Por más que esta actitud sea comprensible en muchos casos, a causa de la acumulación de heridas, el repliegue sobre sí mismo y el negarse a compartir en forma concreta con otros, siempre significará un enorme empobrecimiento para estas vidas y un efectivo alejamiento del núcleo de su ser. Juicios e instancias legales. Si seguimos observando la matriz de Libra ascendiendo, veremos que Tauro se encuentra en su casa octava. Esta casa, en el nivel arquetípico, nos muestra siempre el punto de tensión para el ascendente y aquello que nos producirá conflicto hasta tanto no pueda ser transformado.
En este caso, es evidente que la naturaleza acumulativa de Tauro, que en su nivel básico se apropia de los objetos del mundo circundante para incorporarlos a su ser, es incompatible con el aprendizaje del compartir. El apego taurino, con su obstinada autoafirmación que prioriza la satisfacción de las propias necesidades a cualquier otra consideración, es la causa profunda de los conflictos que se manifiestan en el camino de este ascendente. Este inmaduro deseo de apropiación y la voracidad inconsciente que no comprende aún la creatividad inherente a los límites impuestos por la presencia del otro, se verán acotados en forma concreta en la vida de un ascendente en Libra a través de fuertes confrontaciones, conflictos abiertos y sobre todo juicios e instancias legales. Tener que dirimir objetivamente los derechos y las razones de cada una de las partes involucradas a través de la justicia es una de las pautas habituales en estas vidas. Cada vez que en su aprendizaje se alejen demasiado de la correcta consideración de los intereses ajenos, el destino parecerá precipitar un enfrentamiento que, en la mayoría de los casos, desembocará en una instancia legal en la que podrán volver a verificar si han desarrollado o no la capacidad de negociar y justipreciar las razones del otro. Aunque subjetivamente parezca que la persona con ascendente en Libra está en todos sus derechos y le asiste la razón, raramente obtendrá una victoria legal sin tener que hacer concesiones. Corregir esa apreciación subjetiva es precisamente el sentido por el cual el destino se manifiesta de esta manera. Como decíamos al principio del capítulo, Libra sabe instintivamente que nadie tiene toda la razón, y esto debe ser demostrado en los hechos. No dejarse avasallar ni avasallar al otro, defenderse o demandar correctamente y atender las legítimas razones de la defensa o la demanda del otro es la sutil habilidad a desarrollar. Alguien podría decir que es como caminar sobre el filo de la navaja, pero de esto precisamente se trata. El movimiento de Libra es el de un artista de la existencia en el que la gracia, la delicadeza, la consideración equilibrada de todos los factores y la justa apreciación de la dinámica de las interacciones son los instrumentos con los cuales crea. Es alguien que se ve obligado a comprender las consecuencias inevitables de todos nuestros movimientos, tanto cuando nos obstinamos en nuestros deseos como cuando nos subtraemos a nuestras responsabilidades. ¿Cómo se manifiesta la casa 12 en Virgo en esta matriz arquetípica? El pasaje de Virgo a Libra implica, por lo menos en un primer nivel, trascender una percepción del orden relativamente abstracta, en la cual los lugares están de algún modo adjudicados previamente. La dinámica concreta, librana, de ese orden es que cada parte debe descubrir su lugar en una interacción continua en la cual nada está garantizado de antemano, sino que se deberá arriesgar momento a momento de acuerdo a las cambiantes condiciones del equilibrio global. De esta manera, es fácil comprender que el movimiento específico de Libra no puede ser pensado. Es una acción concreta en la cual se manifiesta una sabiduría intuitiva acerca de la relación entre lo activo y lo receptivo. Es visible para cualquiera que, cuando alguien de Libra piensa en demasía, suele enredarse en una maraña de consideraciones paralizantes que lo llevan fatalmente hacia la insatisfacción. No será fácil entonces para este ascendente poder ir más allá de la inconsciente tendencia a buscar refugio en lugares estáticos e intentar imponer un orden meramente mental sobre la realidad. Libra contiene el misterio del potente componente receptivo presente en todo acto, pero esto implica involucrarse intensamente con la existencia, arriesgándose en cada momento a sufrir las consecuencias de un movimiento desequilibrado.
Algunos ejemplos. Veamos el caso de una mujer con luna en Capricornio, sol en Cáncer y ascendente en Libra. Ella creció en un ambiente rural, chacarero, entre pavos y gallinas, hasta que un día se enamoró del hijo de una de las familias de mayor alcurnia de la Argentina. Aquí podemos ver cómo en el despliegue de este ascendente aparece el pasaje de lo más concreto a lo sutil, un aprendizaje en la percepción de formas, movimientos y relaciones invisibles entre las cosas, que exige una captación delicada de los ambientes, para lo cual es necesario rehuir lo más crudo y evidente. Muchas veces, la propia infancia de la persona comienza en ámbitos de mucho refinamiento, en los que existe un excesivo énfasis en el respeto por las formas y se sacrifica la espontaneidad. Es irrelevante que pensemos que en la belleza externa, la elegancia y los formalismos sociales reine muchas veces la hipocresía y no haya vitalidad. Esta es una fase típica de lo librano, que en otra vuelta de espiral seguramente regresará, pero con una mirada más abarcadora, a la contemplación de la naturaleza y la incorporación de lo vital en su sensibilidad desarrollada. Libra implica un alejamiento máximo de la intensidad y la crudeza arianas, por lo menos hasta que se descubra el arte del encuentro entre los polos. Volviendo a la persona de esta historia, ella entró en un mundo completamente diferente al de su origen, pero no en el sentido de una expansión de índole sagitariana. La realidad es que su esposo tenía mucho más apellido que dinero, de manera que el problema siguiente fue cómo sostenerse ambos económicamente, teniendo en cuenta además que él no manifestaba una clara definición vocacional. Llega así el momento en que ella le dice: ¿por qué no seguís la carrera diplomática? El ascendente en Libra le devela a Aries en 7 cuál es su deseo profundo. El marido se apropia de la propuesta de su esposa, se vuelca a la diplomacia con mucha energía y lo hace con éxito. Al poco tiempo, la chacarera pasa a ser la esposa del secretario de la embajada. Asiste a todas las recepciones, participa del protocolo, es testigo de negociaciones políticas y diplomáticas que presuponen prever las intenciones del otro y hacerlas confluir con las propias. Es decir, se involucra en la energía del arte de complacer, de negociar y de complementarse entre naciones, incluyendo las tensiones entre enemigos y aliados. Pero esto es a través del marido. Ahora, uno podría preguntarse, ¿desde qué óptica decimos que esto ocurre vía el marido? Fenoménicamente esto es así. Sin embargo, es evidente que este era su deseo, tanto o más que el de él. Acá estamos en el corazón de lo librano. ¿De quién es el deseo en una relación realmente complementaria? Pero, ¿y ella? Precisamente, tarde o temprano, ella misma va a preguntarse, ¿y yo? Sí, de por sí, el diplomático no hace lo que quiere en el sentido de que su profesión exige aceptar una compleja trama de compromisos y negociaciones, y depende de infinitos acuerdos para el desarrollo de su propia carrera. Podemos suponer que la esposa del diplomático, menos que menos, de pronto le dirán que su destino es Sudán, luego que tiene que ir a Malasia, etcétera, etcétera. Esta es una problemática típica de los diplomáticos, y ella comienza a sentir, lo cual motiva su consulta, que no puede hacer lo que quiere porque está haciendo siempre lo que tiene que hacer su marido. Piensen además que el sol está en Cáncer. Ella ama tener un nido estable, con vínculos íntimos y permanentes, mientras que su ascendente la lleva continuamente a abrirse a lo diferente, a comprender otras modalidades y a una quizás demasiado amplia gama de relaciones para una canceriana obligada a vivir lejos de su hogar. La primera reacción
Es sentir que depende del otro, pero vuelvo a insistir, ella no está haciendo lo que en el fondo quiere. Es interesante observar cómo aquí se manifiesta un movimiento del deseo muy peculiar. Al marido no se le había ocurrido la carrera diplomática. La que decidió este paso de su marido, la que insistió, lo apoyó y lo sostuvo, fue ella misma. Esto tendrá que ver con su casa 7 en Aries, o sea, con que ella pone su propio deseo en el otro. Podemos decir que su deseo aparece a través del otro. Es decir, en este caso, que su marido es el que aparece como decidiendo, querida, nos tenemos que ir a Tailandia. Pero si vemos solo eso, nos olvidamos de que existe un contexto más profundo que es librano, en el cual lo que sucede es consecuencia de una decisión absolutamente conjunta que emerge de un deseo indivisible. Ahora, si miramos desde un paradigma no libriano que fragmenta en mi deseo versus tu deseo, quedamos escindidos y se subraya la sensación de que uno domina al otro, dando lugar a la cuestión de la dependencia vincular, al hecho de si se trata de manipulaciones inconscientes o de sometimiento, etc. Pero esta tensión es, en este caso, una oportunidad preciosa para tomar conciencia de los niveles más profundos de la naturaleza del ascendente en Libra, que inevitablemente chocan con las creencias propias del paradigma cultural leonino. Es obvio que esto no se puede resolver desde una posición externa, en la que supuestamente sabemos cuál es la decisión que el consultante debe tomar. Se trata de comprender que esa persona debe pasar por allí, experimentar esa tensión que es propia de su camino particular y no el fruto de algún error. La mujer de nuestra historia tiene que estar abierta a todas las vicisitudes de la vida diplomática y al hecho de que la iniciativa parece provenir de su marido. Esto es su destino. Si, por ejemplo, esta misma tensión se estuviera viviendo desde un ascendente en Aries, la historia sería muy distinta. Porque si un ascendente en Aries entrega la iniciativa, entonces podemos estar seguros de que tarde o temprano se desencadenará una crisis de envergadura. Pero si quien siente que entregó la iniciativa y experimenta una sensación de dependencia es alguien con ascendente en Libra, esto solo quiere decir que se está adentrando en su propia naturaleza y están apareciendo las contradicciones naturales de su configuración. Obviamente, la estructura Capricornio-Cáncer con Libra en el ascendente implica una tensión muy alta y es muy exigente para la psiquis. Nosotros sabemos que la deriva natural del aprendizaje será hacia la comprensión del enigma que Libra propone, pero esto no significa que tengamos que decirle que siga a su marido en todo lo que se le ocurra. Más aún sabiendo, según la carta de esta mujer, que cumplir con un supuesto deber sería muy aliviante para el mecanismo de su luna en Capricornio. Si uno puede abrir el tema del misterio del deseo y permitir que la persona entre en un contacto más profundo con su núcleo interno, es este el que realizará la alquimia y tomará las decisiones más correctas de su momento evolutivo. De hecho, para ella esta crisis fue una oportunidad que le permitió comprenderse a sí misma y profundizar la relación con su marido, llevándola a una etapa de mayor madurez y compromiso. La carta de este ejemplo, Sol en Cáncer, Luna en Capricornio y Ascendente en Libra, tiene la misma estructura que la de la República Argentina. Bueno, todos conocemos la tensión existente entre las tendencias contrapuestas. Por un lado el aislamiento, por el otro abrirse totalmente al extranjero a lo largo de la historia argentina. Podemos distinguir en el mismo origen de nuestra historia el impulso a recibir abiertamente a los otros para convertirse en el hogar de millones de inmigrantes,
La peculiar actitud de San Martín involucrándonos en la independencia de los países vecinos sin anhelo de dominio pareciera ir en la misma dirección, así como el deseo de ser el granero del mundo o de ser el país más europeo de América Latina. Sin embargo, creo que son muy visibles también los comportamientos propios de la dificultad del aprendizaje libreano. Uno de ellos es el de constituirse en función de la presencia de otro, Inglaterra en este caso, en una relación de extrema ambivalencia, o la tendencia a polarizarnos internamente en bandos opuestos, que procuran excluirse mutuamente, pero que nunca lo logran. Unitarios y federales, alcinistas y miltristas, conservadores y radicales, peronistas y antiperonistas y así sucesivamente. Lo curioso es el intento de cada polo de arrasar con el otro cada vez que triunfa y la imposibilidad de lograrlo, generando oscilaciones dramáticas que solo en los últimos años han comenzado a aquietarse. Uno está tentado de decir que estamos haciendo los primeros pasos en la comprensión de nuestra historia, el impulso a recibir abiertamente a los otros para convertirse en el hogar de millones de inmigrantes, en la comprensión de nuestra naturaleza librana. La Argentina se dividió históricamente en dos bandos antagónicos y siempre la mitad del país pareció querer echar a la otra mitad. Esto indicaría que todavía nos falta mucho para incorporar el ascendente en Libra, porque habla de una quizás excesiva identificación con la luna en Capricornio y el sol en Cáncer, que son energías de exclusión y con predisposición al aislamiento. Pero el ascendente en Libra obliga constantemente al aprendizaje de compartir por las buenas o por las malas. Una recurrencia histórica de nuestro país es su escasa capacidad negociadora, tanto interna como externa. Siempre mi polo intenta hegemonizar y anular al otro. Y cuanto más trata de hacerlo, con más fuerza, el otro parece resucitar bajo otra forma. Todos los políticos han repetido lo mismo una y otra vez. Triunfan y quieren borrar a la oposición del mapa. Esto revitaliza al adversario que finalmente retorna y repite el juego indefinidamente. Juego libriano en sus primeras fases de oscilación en las que podríamos decir aún no se ha comprendido el movimiento de los complementarios. En estos últimos años parece haberse alcanzado una relativa madurez en este sentido y comienzan a ser valorados los acuerdos y las alianzas que antes eran rechazadas. Del mismo modo, la cooperación con el extranjero y el acuerdo para compartir un espacio común a través del Mercosur, con la presencia de un otro muy fuerte, Brasil, hace a este destino. Tendremos que aprender a compartir forzosamente, pero por mucho tiempo esto nos va a dar sensación de dependencia. Podremos quejarnos de que nuestro socio actúa unilateralmente y no respeta los acuerdos. Aries en 7. Pero, como hemos visto en relación a las personas, solo con esta dinámica se produce el aprendizaje en los enigmas de Libra. Otro caso muy ilustrativo de ascendente en Libra con relación a las naciones es el del Estado de Israel. Sol en Tauro y Luna en Leo. Es visible que su existencia está determinada desde el origen por la fuerte presencia de otros y que su historia oscila entre antagonismos abiertos, negociaciones, acuerdos, mediaciones, resoluciones internacionales, etc. Aunque estos temas son muy delicados de desarrollar, parece evidente que la cooperación y el encuentro con los que son sus enemigos forman parte de este destino nacional. En este momento se debate intensamente la posibilidad de tener que compartir Jerusalén, que se convertiría en lugar de encuentro entre las religiones monoteístas, independientemente de lo que vaya a suceder en el corto y mediano plazo. Recordemos que el Estado de Israel tiene solo 52 años de vida, lo cual significa que está en el principio del camino.
Lo destacable es la manera como se configura el destino para una sociedad y sobre qué temas se ve obligada a girar por fuerzas históricas que en realidad están inscriptas en su instante de nacimiento. En definitiva, como una sociedad, igual que un individuo, es llevada a meditar sobre ciertas cualidades que finalmente se desarrollarán integradas con las del resto de la carta natal, aunque en un principio no haya identificación consciente con ellas. Volviendo a los ejemplos individuales, uno bastante notable es el de Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, con Luna en Tauro y Sol en Leo. Por un lado, podemos ver la muy peculiar relación matrimonial que se constituye como una auténtica sociedad política, en la cual no es fácil distinguir quién tiene la iniciativa. Para un Sol en Leo, presidente de la potencia hegemónica en el planeta, tener que soportar los innumerables chistes donde Hillary aparece como la personalidad dominante y que en el fondo maneja los hilos, es todo un aprendizaje. Uno podría decir que esos chistes son el destino de Clinton, quedar sometido a que todo el mundo desvalorice su sol en Leo desde su ascendente en Libra. En verdad, en su destino, Leo está aprendiendo Libra. Que se sienta menoscabado o herido es un problema de la personalidad, no del sistema energético. Desde el punto de vista político, él mantuvo la iniciativa haciendo suyo el programa de la oposición, el Partido Republicano. En general, fue en las propuestas propias donde encontró más obstáculos e incluso fracasó. Pero por lo que quizás sea más recordado es por su relación con Mónica Lewinsky y otras de semejante tenor. Sin entrar en un análisis más profundo que nos llevaría a considerar la fuerza que adquiere el ánima en una estructura masculina con ascendente en Libra, es evidente en este caso del singular y en definitiva duro aprendizaje acerca de la seducción que ha debido hacer Clinton. La omnipotencia que surge de su Sol, conjunción Plutón en Leo, tuvo que ceder hasta el punto de la humillación pública para aceptar las consecuencias de sus actos, que lo dejaron expuesto al juicio de todo el planeta. De hecho, por una razón o por otra, durante casi toda su presidencia se vio acosado legalmente y no es descartable que los juicios en su contra continúen después que haya dejado el gobierno. Nadando contra la corriente colectiva. Existe una evidente dificultad en nosotros para la comprensión de este ascendente, incluso desde el punto de vista teórico. Esto se debe probablemente al paradigma fuertemente individualista que impera en nuestro presente. Dentro de este es casi inaceptable todo lo que parezca limitar la absoluta libertad del yo. Descubrir la codependencia de todo lo que existe, el acoplamiento estructural de la realidad, nos obliga a reconocer la imposibilidad de que algo o alguien sea todo. Esta ilusión arquetípicamente leonina, en tanto proyección del yo separado, es necesaria en un plano para que se produzca la desidentificación con los niveles simbióticos e indiferenciados propios de la conciencia tribal y de algunos de los estratos más arcaicos de nuestra psiquis. Pero nos condiciona hasta tal punto que no nos permite concebir el origen como vínculo, como acoplamiento. La consecuencia inadvertida de esto es que el amor solo puede ser imaginado por nosotros como brotando unilateralmente de un gran padre o una gran madre. En todas nuestras mitologías estos existen el uno sin la otra o viceversa. Y es evidente que quien imagina ese tipo de amor es solo un hijo que aún necesita de sus padres y no un ser maduro y autosostenido. Para poder concebir el origen como articulación creativa de contrarios, deben ser atravesadas gruesas capas del inconsciente colectivo a fin de desprendernos de las formas imaginarias, siempre fragmentarias y antropomórficas, con las que la humanidad ha revestido las matrices profundas que ordenan lo real. En ese sentido,
el aprendizaje del ascendente en Libra implica nadar contra la corriente de las formas colectivas dominantes para poder descubrir al otro real, que a diferencia del otro imaginario, no es ni tiránico ni protector. El otro sexual, el matrimonio, los socios, los enemigos y los aliados, el enfrentamiento abierto y los juicios son los terrenos simbólicos en los que la conciencia realiza el aprendizaje del encuentro y de las consecuencias que trae todo intento de desconocimiento del otro. A través de esas experiencias concretas que obligan a trascender toda posición unilateral, va surgiendo progresivamente la comprensión de que cada acto está ligado con sus consecuencias. Así, el principio de acción y reacción deja de ser una simple ley física para convertirse en el tejido básico de la existencia. Por esta razón, la persona con ascendente en Libra suele atravesar oscilaciones muy bruscas y ajustes a veces dramáticos de la propia perspectiva con relación al mundo, hasta que el balanceo de la vida es comprendido íntimamente. Cuando esto sucede, cuando esto sucede, estas existencias adquieren una dimensión serena y contemplativa, en la que todas sus cualidades artísticas florecen, dejando en un segundo plano la expresión de la creatividad, la expresión de la creatividad personal para entregarse a la delicada apreciación de la belleza de la creación. El desarrollo del espacio psíquico, capaz de contemplar los opuestos sin identificarse con ellos, es la realización del matrimonio interior, el símbolo que en realidad gobernó todas las experiencias anteriores y que ahora se hace transparente. En la quietud del encuentro, la conciencia puede descubrir entonces que el origen de nuestra incapacidad para comprender la dinámica de los opuestos es el apego y su correlato, la negación de la muerte. Por eso, el siguiente paso en la rueda zodiacal nos conduce a la experiencia del encuentro de la vida con la muerte. Este fue el ascendente en Libra y el final de la segunda parte de este ascendente. Nos escuchamos en el próximo capítulo, ascendente en Escorpio.